¿De dónde vienen las personas negras? Esa no es solo una pregunta histórica, es una pregunta profundamente personal y espiritual. Y hoy vamos a responderla sumergiéndonos en la historia más grande jamás contada, la Biblia. Pero ojo, esto no se trata solo de la historia negra o los orígenes africanos. Se trata de nuestra historia como humanos, todos nosotros, tejidos por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora quiero que te detengas por un momento e imagines esto. El creador del universo, infinito en poder y sabiduría, decide moldear a la humanidad a su propia imagen. Ese eres tú, yo, todos nosotros, negros, blancos, asiáticos, latinos y todos los tonos intermedios. Ninguna persona, ninguna etnia, ninguna nación es un accidente. La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Verás, la historia de las personas negras o de cualquier pueblo no comienza con la opresión o la colonización. No comienza con la esclavitud o la injusticia. Comienza con Dios, el autor de la vida. Comienza en el jardín del Edén, donde los primeros seres humanos, Adán y Eva, caminaron con Dios mismo en perfecta armonía. Ahí es donde comienzan todas nuestras historias. Pero lo entiendo, este tema puede resultar abrumador. Durante siglos, la Biblia ha sido mal interpretada e incluso mal utilizada cuando se trata de la raza. ¿Cuántas veces hemos escuchado la supuesta maldición de Cam utilizada como justificación para el racismo? ¿Cuántas veces hemos visto la Biblia pintada como un libro europeo cuando, en realidad, sus orígenes están en el Medio Oriente y África? Estas ideas erróneas pueden dificultar ver la verdad, que las personas negras han sido una parte vital de la historia de Dios desde el principio. Es por eso que esta conversación es tan importante. No se trata solo de historia, se trata de identidad, propósito y verdad. Cuando entendemos de dónde venimos, comenzamos a ver el panorama más amplio de quiénes somos y por qué Dios nos hizo. Esto no es solo conocimiento por el bien del conocimiento, es conocimiento que transforma. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un viaje a través de las Escrituras para descubrir el origen bíblico de las personas negras. Comenzaremos con la historia de la creación en Génesis, donde Dios hizo a la humanidad a su imagen. Exploraremos la historia de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y cómo sus descendientes se extendieron por toda la tierra. Analizaremos las genealogías de Génesis 10, también conocidas como la Tabla de las Naciones, que nos brinda pistas poderosas sobre la conexión de África con la Biblia. Y veremos figuras históricas reales en las Escrituras, hombres y mujeres negros poderosos que desempeñaron papeles clave en el plan redentor de Dios. Pero eso no es todo. También vamos a abordar algunos de los mitos y conceptos erróneos que han nublado este tema durante demasiado tiempo. Por ejemplo, ¿sabías que la supuesta maldición de Cam es una de las historias más malinterpretadas de toda la Biblia? Vamos a desglosarla juntos y mostrar cómo la palabra de Dios nunca promueve la división o el racismo, sino que llama a todas las personas a la unidad y al amor. Ahora, déjame ser claro. Esto no se trata solo de hechos o historia, se trata de fe. Se trata de ver la belleza y la diversidad de la creación de Dios y celebrar su propósito para cada nación, tribu y lengua. Se trata de derribar los muros de la división y entrar en la verdad de que todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Así que, ya sea que hayas estudiado la Biblia toda tu vida o que recién estés comenzando a explorar sus páginas, quiero que vengas con un corazón abierto. Porque cuando entendemos lo que la Biblia dice sobre el origen de las personas negras y de todas las personas, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al Dios que nos hizo. Esto no es solo historia, es su historia y es una que te incluye a ti. ¿Estás listo para sumergirte? Vamos. Número 1. El principio. Adán, Eva y la unidad de la humanidad. Comencemos en el principio, donde comienza la historia de la humanidad, con Adán y Eva. La Biblia dice en Génesis 1:26-27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Deja que eso se asiente por un momento. Lo primero que Dios nos dice sobre la humanidad es que somos creados a su imagen. Esa es la base de todo lo demás que vamos a discutir. Significa que cada ser humano, independientemente de su raza, etnia o color de piel, tiene dignidad y valor inherentes. Esta verdad es tan profunda porque nos recuerda que nadie es inferior, nadie es superior y nadie está excluido de la belleza de la creación de Dios. Pero seamos específicos. La Biblia nos dice que Adán y Eva fueron creados en Edén, un lugar real descrito en Génesis 2. Aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. La Biblia menciona 4 ríos que fluyen desde Edén: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Génesis 2, 10, 14. 2 de estos ríos, el Tigris y el Éufrates, son bien conocidos y están asociados con la región mesopotámica en el Medio Oriente. Pero ¿qué pasa con los otros 2? El Gijón, dice la Biblia, serpentea por la tierra de Cus. Ahora, si has estudiado la Biblia, reconocerás que Cus a menudo se asocia con Etiopía o la región más amplia de África. Y Pisón se describe como fluyendo a través de la tierra de Javila, un lugar conocido por su oro, y muchos eruditos han vinculado esta área a regiones en o cerca de África. Si bien la ubicación exacta del Edén es un misterio, lo que está claro es que su descripción lo vincula a regiones que incluyen tanto el Medio Oriente como África. Esto significa que el lugar de nacimiento de la humanidad está profundamente conectado con ambos. La ciencia, curiosamente, complementa esta narrativa bíblica. Los estudios en genética, particularmente la investigación sobre el ADN mitocondrial, sugieren que los orígenes de la humanidad se remontan a una sola población en África. Ahora, si bien la Biblia no es un libro de texto de ciencia, es asombroso ver cómo los hallazgos científicos afirman la idea de que todos los humanos comparten un origen común. Ya sea que estés leyendo Génesis o un libro de texto de biología, el mensaje es claro: todos venimos del mismo lugar. Entonces, ¿qué significa esto para el origen de las personas negras? Bueno, si todos los humanos descienden de Adán y Eva, entonces las personas negras no son una creación separada. Son parte del diseño original de Dios. El color de la piel es simplemente una variación dentro de la hermosa diversidad que Dios incorporó a la humanidad. Piénsalo de esta manera: si Adán y Eva portaban el potencial genético para toda la diversidad que vemos en la humanidad hoy, entonces sus descendientes naturalmente desarrollarían una amplia gama de rasgos físicos, incluidos los tonos de piel, a medida que se extendieran por toda la tierra. Aquí hay otro punto importante. Dios no cometió un error cuando creó la diversidad. No fue una ocurrencia tardía ni un castigo, fue intencional. Cada color de piel, cada cultura, cada idioma refleja algo de la creatividad de Dios y su gloria. El Salmo 139:14 dice: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Este versículo no es solo para individuos, es para la humanidad en su conjunto. Las obras de Dios son maravillosas, y eso incluye a las personas negras, las personas blancas, las personas asiáticas y todos los demás. Así que, al pensar en el origen de las personas negras, es crucial comenzar aquí, con la verdad de que todos estamos hechos a la imagen de Dios, creados con amor y propósito. Desde el principio, el diseño de Dios para la humanidad fue uno de unidad y diversidad, y las personas negras siempre han sido parte de ese plan divino. Número 2. El diluvio y los hijos de Noé, las raíces de las naciones. Ahora, avancemos rápidamente unos cuantos capítulos en Génesis, hasta uno de los eventos más cruciales en la historia de la humanidad, el diluvio. Después de Adán y Eva, la humanidad se multiplicó, pero el pecado también se multiplicó. La Biblia dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, salvando solo a un hombre justo, Noé y su familia.
Después del diluvio, la familia de Noé se convirtió en la base para toda la humanidad. Génesis 9, 18, 19 nos dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Este es un momento crítico porque nos muestra cómo comenzaron a formarse las diferentes naciones y pueblos de la humanidad. Centrémonos en los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, porque sus descendientes son clave para comprender el origen de las personas negras. Génesis 10, a menudo llamado la tabla de las naciones, enumera a los descendientes de estos tres hermanos y las naciones que surgieron de ellos. Cam, en particular, es importante para nuestra discusión. La Biblia dice que los descendientes de Cam incluyen a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Génesis 10:6. Vamos a desglosar esto. Cus es ampliamente reconocido como el nombre antiguo de Etiopía o la región más amplia de África al sur de Egipto. Misraim es el nombre hebreo de Egipto. Fut a menudo se asocia con Libia o el norte de África. Canaán se refiere a la tierra de Canaán, que incluye el Israel y Palestina modernos, pero también tiene vínculos con regiones influenciadas por los descendientes de Cam. Esto significa que el linaje de Cam está directamente conectado con África y partes del Medio Oriente. Cus, en particular, se menciona repetidamente a lo largo de la Biblia y siempre se asocia con Etiopía o Nubia, regiones conocidas por su rica historia y cultura. En Isaías 18:1, por ejemplo, Etiopía, Cus, se describe como una tierra de gente alta y de piel suave, lo que demuestra que las naciones africanas eran bien conocidas y respetadas en los tiempos bíblicos. Pero abordemos algo que ha causado confusión y daño durante siglos: la supuesta maldición de Cam. Algunas personas han afirmado que Noé maldijo a Cam y que esta maldición explica el origen de las personas negras. Esto no es cierto. Veamos lo que la Biblia dice realmente. En Génesis 9:20-27, después del diluvio, Noé planta una viña, se emborracha y yace descubierto en su tienda. Shem, el padre de Canaán, ve la desnudez de su padre y se lo cuenta a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes luego cubren respetuosamente a Noé. Cuando Noé se despierta, maldice a Canaán, no a Cam, diciendo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. Observa dos cosas importantes aquí. La maldición es sobre Canaán, no sobre Cam. No hay ninguna mención de raza, color de piel o nada relacionado con las personas negras en este pasaje. La idea de que esta maldición se aplica a todos los descendientes de Cam, particularmente a los de África, es una distorsión de las Escrituras que se ha utilizado para justificar el racismo y la esclavitud. Pero la Biblia nunca apoya esta interpretación. De hecho, afirma consistentemente la dignidad y el valor de todas las personas, incluidas las de ascendencia africana. El pacto de Dios con Noé después del diluvio no fue solo para una familia o una raza, fue para toda la humanidad. En Génesis 9:13-17, Dios dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Este pacto muestra el compromiso de Dios con cada ser humano, independientemente de su linaje. Así que, cuando miramos a los descendientes de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, vemos que las personas negras tienen una conexión directa y significativa con la narrativa bíblica. No están malditos, están bendecidos como parte de la creación de Dios, entretejidos en el tejido de su plan para la humanidad. A medida que continuemos nuestro viaje a través de las Escrituras, veremos aún más evidencia del importante papel de África en la historia de Dios. Número 3. La Torre de Babel y la dispersión de las naciones. La historia de los hijos de Noé prepara el escenario para el siguiente evento clave en el origen de la humanidad: la Torre de Babel. Esta historia, que se encuentra en Génesis 11:1-9, explica cómo la humanidad se diversificó en lenguaje, cultura y ubicación. También nos muestra cómo el plan de Dios para la humanidad incluía dispersar a las personas por toda la tierra, lo que llevó al desarrollo de naciones y grupos étnicos. Vamos a sumergirnos. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a extenderse.
En este momento, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:1. Génesis 11:4 dice que la humanidad se reunió y dijo: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su objetivo no era glorificar a Dios, era glorificarse a sí mismos. Querían permanecer juntos en un solo lugar, a pesar del mandato de Dios de llenar la tierra. Génesis 9:1. Dios, viendo su orgullo y desobediencia, decidió intervenir. Génesis 11:7-8 dice: Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El resultado, la humanidad fue dispersada y la gente comenzó a desarrollar diferentes idiomas y eventualmente culturas y rasgos físicos distintos. Ahora este evento es crítico para comprender el origen de las naciones y los grupos étnicos, incluidas las personas negras. Así es como funciona. Cuando Dios dispersó a la humanidad por toda la tierra, la gente se asentó en diferentes regiones y sus entornos comenzaron a moldear sus características físicas. Con el tiempo, se produjeron adaptaciones genéticas en respuesta a factores como el clima, la luz solar y la dieta. Por ejemplo, la piel más oscura proporciona protección contra la radiación ultravioleta intensa, que es más frecuente cerca del Ecuador. Esta es la razón por la que las personas en regiones como África, donde el sol es fuerte, tienen tonos de piel más oscuros. Lo hermoso de esto es que no fue un accidente, fue parte del plan de Dios. La diversidad que vemos en la humanidad hoy, incluidas las diferencias en idioma, cultura y apariencia, es un testimonio de la creatividad y sabiduría de Dios. El Salmo 104:24 dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». La diversidad no es un error ni un problema, es un reflejo de la gloria de Dios. Pero hay más. La Torre de Babel nos recuerda que, si bien la humanidad es diversa, todavía estamos unidos en nuestros orígenes. No importa de dónde vengamos o cómo nos veamos, todos compartimos los mismos antepasados en Adán y Eva. Y todos somos parte de la misma familia humana. Hechos 17:26 lo confirma, diciendo: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». La dispersión en Babel también presagia el plan final de Dios para unir a la humanidad. Si bien dispersó a la gente para evitar el orgullo y la desobediencia, su objetivo nunca fue dividirnos para siempre. De hecho, el Evangelio revierte los efectos de Babel al reunir a las personas a través de Jesucristo. En Pentecostés, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, permitiendo que personas de todas las naciones escucharan el mensaje de salvación en su propia lengua. Este momento nos muestra que el plan de Dios siempre fue crear una familia de creyentes diversa pero unida. Así que, al pensar en el origen de las personas negras y otros grupos étnicos, la Torre de Babel nos da dos lecciones importantes. La diversidad es parte del diseño de Dios y refleja su gloria. A pesar de nuestras diferencias, todos estamos unidos en nuestra humanidad compartida y en nuestra necesidad de redención a través de Cristo. La dispersión en Babel preparó el escenario para la formación de naciones, pero también nos señala el objetivo final de Dios: la unidad en Él. Número 4. La tabla de las naciones, mapeando el linaje de Cam. La Torre de Babel explica cómo la humanidad fue dispersada por toda la tierra, pero Génesis 10, conocida como la tabla de las naciones, nos brinda detalles más específicos sobre dónde se asentaron los diferentes grupos de personas. Este capítulo es como un mapa de los orígenes de la humanidad, rastreando a los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y conectándolos con regiones y naciones específicas. Para nuestra discusión, nos vamos a centrar en los descendientes de Cam, porque están directamente relacionados con África y partes del Medio Oriente. Génesis 10:7 dice: «Los hijos de Cam,
Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Vamos a desglosar esto. Cus, este nombre se asocia a menudo con Etiopía o Nubia, regiones de África. La Biblia menciona frecuentemente a Cus y siempre está ligado a África. Por ejemplo, Isaías 18:1 se refiere a Cus como una tierra de gente alta y de piel suave. Y Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope cusita su piel? Estas referencias confirman que Cus representa a las naciones africanas. Mizraim. Este es el nombre hebreo de Egipto, una de las civilizaciones más prominentes del mundo antiguo. El papel de Egipto en la Biblia es significativo, desde la historia de José hasta el éxodo de los israelitas. Phut se asocia a menudo con Libia o el norte de África. Si bien se menciona con menos frecuencia, sigue representando una parte clave del linaje de Cam. Canaán se refiere a la tierra de los cananeos, que incluye el Israel y Palestina modernos. Si bien esta área no está en África, sigue siendo parte de los descendientes de Cam. Ahora, centrémonos en Cus, la nación africana más prominentemente mencionada en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, Cus se describe como una nación fuerte e influyente. Por ejemplo, en 2 Crónicas 14:9-12, un ejército etíope, cusita, de 1,000,000 de hombres se enfrentó al rey Asa de Judá, mostrando el poder y la prominencia de Cus en ese momento. Isaías 45:14 también describe a Cus como una tierra de riqueza y fuerza, diciendo: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, Cus, y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Los descendientes de Cus también incluyen a Seba, que está ligada a la famosa reina de Sabá. Profundizaremos en su historia más adelante, pero por ahora es importante tener en cuenta que su linaje la conecta con la herencia africana de Cus. Lo notable de la Tabla de las Naciones es que destaca el papel integral de África en la narrativa bíblica. Desde el principio, las naciones africanas fueron parte del plan de Dios para la humanidad. Cus, Egipto y Phut no estaban al margen de la historia, eran centrales para ella. Desempeñaron papeles clave en el comercio, la cultura e incluso en los eventos bíblicos. Otro detalle fascinante es la mención de Havila en Génesis 2:11 y Génesis 10:7. Havila se describe como una tierra rica en oro, y muchos eruditos creen que estaba ubicada en o cerca de África. Esto conecta aún más a África con la riqueza y la abundancia del mundo antiguo. A medida que rastreamos el linaje de Cam y sus descendientes, se hace evidente que las personas negras tienen una presencia fuerte e innegable en la Biblia. Desde Cus hasta Egipto y Phut, las naciones africanas estuvieron entre las primeras civilizaciones y desempeñaron papeles significativos en la historia y en las escrituras. Esto desafía la falsa narrativa de que África estaba de alguna manera fuera del plan de Dios o era irrelevante para la historia bíblica. Por el contrario, África fue y sigue siendo una parte vital de la creación de Dios y sus propósitos para la humanidad. En resumen, la Tabla de las Naciones es más que una simple genealogía, es un testimonio de la diversidad y la riqueza de la creación de Dios. Nos muestra cómo los descendientes de Cam se extendieron por toda la tierra, formando naciones y culturas que han moldeado la historia. Y nos recuerda que las personas negras, a través del linaje de Cam, siempre han sido parte de la historia de Dios, desde el principio. Si te está gustando este mensaje, considera suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Estamos buscando 1,000 suscriptores. Número 5. Figuras negras prominentes en la Biblia. A medida que continuamos explorando el papel de las personas negras en la Biblia, llegamos a una verdad emocionante y poderosa. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres negros que desempeñaron papeles vitales en la historia de Dios. Estos individuos no fueron personajes menores o notas al pie. Fueron líderes, influenciadores y ejemplos de fe. Su presencia en la Biblia nos recuerda que las personas negras siempre han sido parte del plan redentor de Dios. Echemos un vistazo más de cerca a algunas de estas figuras prominentes. La reina de Sabá, un legado de sabiduría y prosperidad. La reina de Sabá
es una de las figuras más fascinantes y celebradas de la Biblia. Su historia se encuentra en 1 Reyes 10, 1-13 y 2 Crónicas 9 y 12, donde visita al rey Salomón para probar su sabiduría. La Biblia la describe como una gobernante de gran riqueza e intelecto, que vino a Jerusalén con camellos que llevaban especias, oro y piedras preciosas. Se cree ampliamente que la reina de Sabá era de ascendencia africana, probablemente de la región de Etiopía o el Yemen moderno, que formaba parte del antiguo reino de Sabá. Su encuentro con Salomón destaca su influencia y los fuertes lazos entre África e Israel. Ella buscó sabiduría y verdad, y su interacción con Salomón muestra el respeto mutuo entre sus dos naciones. De hecho, Jesús mismo hace referencia a la reina de Sabá en Mateo 12:42, llamándola la reina del sur y alabando su búsqueda de sabiduría. Su legado no terminó ahí. La tradición etíope sostiene que tuvo un hijo con Salomón, llamado Menelik el Mímoro, quien es considerado el fundador de la dinastía real etíope. Ya sea que esto sea históricamente exacto o no, la reina de Sabá sigue siendo un poderoso símbolo de dignidad, inteligencia y prosperidad africanas en la Biblia. El eunuco etíope, una historia de inclusión y salvación. Otra figura clave es el eunuco etíope en Hechos 8:26 o 40. Este hombre era un importante funcionario a cargo del tesoro de la reina de Etiopía, a la que se hace referencia como la Candace. Viajaba de regreso desde Jerusalén, donde había ido a adorar, y estaba leyendo el libro de Isaías cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acercó. Lo que sucede a continuación es un hermoso momento de salvación e inclusión. Felipe explica la profecía en Isaías y muestra cómo apunta a Jesús como el Mesías. El eunuco responde con fe, preguntando: «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Hechos 8:36. Felipe lo bautiza en el acto, y el eunuco continúa su camino regocijándose. Esta historia es significativa por varias razones. Primero, destaca la presencia de personas africanas en la iglesia primitiva. El eunuco etíope fue probablemente uno de los primeros gentiles en abrazar el evangelio, lo que demuestra que la salvación de Dios era para todas las personas, independientemente de su raza o nacionalidad. Segundo, nos recuerda que África tiene una rica herencia espiritual. La fe y el bautismo del eunuco demuestran que las personas negras estuvieron entre las primeras en escuchar y aceptar el mensaje de Cristo. Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Uno de los momentos más conmovedores de los evangelios es cuando Jesús, camino a ser crucificado, no puede llevar su cruz más lejos. Los soldados romanos obligan a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudarlo. Esta historia se menciona en Marcos 15:21, Mateo 27:32 y Lucas 23:26. Cirene era una ciudad en el norte de África, en lo que ahora es Libia, lo que sugiere que Simón era probablemente de ascendencia africana. Imagina el profundo honor y la carga de ser el elegido para llevar la cruz de Cristo. El acto de servicio de Simón es un poderoso recordatorio de cómo Dios usa a personas de todas las naciones para cumplir sus propósitos. También es una imagen del discipulado, ya que Jesús les dice a sus seguidores: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. Curiosamente, Marcos 15:21 menciona que Simón era el padre de Alejandro y Rufo, lo que sugiere que su familia se hizo muy conocida en la iglesia primitiva. Este pequeño detalle indica que el encuentro de Simón con Jesús puede haber transformado no solo su vida, sino también las vidas de sus hijos. La esposa cusita de Moisés. Una lección sobre el prejuicio. En Números 12:1 leemos sobre el matrimonio de Moisés con una mujer cusita, probablemente de ascendencia africana. Cus, como ya hemos discutido, se refiere a la región de Etiopía o Nubia. Cuando los hermanos de Moisés, Aarón y María, lo critican por casarse con esta mujer, Dios interviene para defender a Moisés. Reprende a Aarón y María es herida temporalmente con lepra como castigo. Esta historia es profunda porque muestra la postura de Dios sobre el prejuicio. El problema de María y Aarón con el matrimonio de Moisés probablemente surgió de un sesgo cultural o racial, pero Dios deja en claro que juzga a las personas en función de sus corazones, no de su etnia.
Este es un poderoso recordatorio de que Dios valora a todas las personas y rechaza cualquier forma de discriminación. Otras referencias bíblicas a naciones e individuos negros. Salmo 68:31. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, Cus, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Este versículo habla proféticamente de las naciones africanas volviéndose a Dios y desempeñando un papel en su reino. Jeremías 38:7-13. La historia de Ebed-Melech, un cusita que rescató al profeta Jeremías de una cisterna, es otro ejemplo de un individuo africano actuando con fe y valentía. Sofonías 3:10. Desde más allá de los ríos de Etiopía, Cus, me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Este versículo habla de naciones africanas que participarán en la adoración a Dios. Estos ejemplos, y muchos más, muestran que las personas negras no solo estaban presentes en la Biblia, sino que también eran participantes activos en el plan de Dios. Fueron líderes, héroes y siervos fieles que nos recuerdan el valor y la dignidad de todas las personas. Número 6. Disipando mitos y malinterpretaciones. Si bien la Biblia es clara sobre el valor y la inclusión de todas las personas, la historia ha visto su cuota de malinterpretaciones y distorsiones. Tristemente, algunas de estas se han utilizado para marginar a las personas negras y justificar el racismo. Es crucial que abordemos estos mitos y los reemplacemos con la verdad bíblica. La maldición de Cam, un mal uso histórico. Uno de los mitos más dañinos es la idea de que las personas negras están malditas debido a la maldición de Cam. Como discutimos anteriormente, esto proviene de una mala lectura de Génesis 9:20-27, donde Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam. Sin embargo, seamos absolutamente claros, la maldición fue sobre Canaán, no sobre Cam ni sus otros descendientes. La Biblia nunca menciona a la raza, el color de la piel, ni nada relacionado con las personas negras en esta historia. La maldición fue específica para los descendientes de Canaán y no tuvo nada que ver con África o las personas negras. Esta falsa enseñanza se perpetuó para justificar la esclavitud y el racismo, pero no tiene ninguna base en las Escrituras. La palabra de Dios afirma consistentemente la dignidad de todas las personas, y es esencial que rechacemos cualquier interpretación que contradiga esta verdad. Interpretaciones eurocéntricas de la Biblia. Durante siglos, la Biblia se ha presentado como un libro europeo, con sus personajes representados como blancos en el arte y los medios. Esto ha llevado a la idea errónea de que las personas negras no tienen conexión con las Escrituras. Sin embargo, los orígenes de la Biblia están en el Medio Oriente y muchas de sus historias se desarrollan en regiones conectadas con África. Figuras como Moisés, José y el mismo Jesús vivieron en un contexto cultural y geográfico que incluía a África. Reclamar la narrativa bíblica significa reconocer la diversidad de sus personajes y celebrar el papel de las personas negras y las naciones africanas en la historia de Dios. La afirmación de la diversidad por parte de la Biblia. Lejos de promover la división, la Biblia celebra la diversidad. Apocalipsis 7:9 nos da una hermosa imagen del cielo, donde personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adoran a Dios juntas. Esta visión refleja el corazón de Dios por la unidad y la inclusión, recordándonos que la diversidad es parte de su diseño. Pasajes como Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muestran que el Evangelio derriba las barreras de raza, clase y género. En Cristo estamos unidos como una sola familia. Número 7. La visión de Dios para la unidad y la redención. Si hay algo que se destaca al leer la Biblia, es que Dios siempre ha estado interesado en reunir a las personas bajo su amor y soberanía. Desde el comienzo de la creación hasta el cumplimiento de su plan eterno en Cristo, la visión de Dios ha sido la unidad, no el tipo de unidad que borra la diversidad, sino una hermosa unidad que la celebra. En esta sección, exploraremos cómo la Biblia presenta el plan de Dios para unir a la humanidad y redimir a todas las naciones, incluidas las personas negras, a través de Jesucristo. La promesa de Dios a Abraham, bendecir a todas las naciones. Para comprender la visión de Dios para la unidad, tenemos que volver a Abraham. En Génesis 12:3,
Dios le hace una promesa extraordinaria a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te diste cuenta? El plan de Dios nunca se limitó a un grupo de personas. Su pacto con Abraham fue diseñado para traer bendiciones a todas las familias de la tierra. Esta promesa prepara el escenario para el resto de la Biblia. A través del linaje de Abraham, Dios levantaría la nación de Israel, y a través de Israel enviaría al Mesías, Jesucristo, para traer salvación al mundo entero. Esto incluye a personas de todas las razas, etnias y culturas. La promesa de Dios a Abraham nos muestra que las personas negras y todos los demás grupos de personas siempre han sido parte de su plan redentor. Jesús y la ruptura de barreras. Cuando Jesús vino, rompió todas las barreras que dividían a las personas, ya fueran culturales, raciales, sociales o de género. Jesús dejó en claro que el reino de Dios era para todos. Tomemos, por ejemplo, su interacción con la mujer samaritana en el pozo en Juan 4. Los judíos y los samaritanos no se relacionaban entre sí, pero Jesús cruzó esa división para ofrecerle el agua viva de la salvación. El ministerio de Jesús incluyó a personas de todos los ámbitos de la vida. Sanó a gentiles, alabó la fe de un centurión romano y dejó en claro que el evangelio no era solo para los judíos, sino para el mundo entero. En Mateo 28:19, ordenó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos de todas las naciones. Esa palabra naciones en griego es etnos, que se refiere a grupos étnicos. La misión de Jesús fue y sigue siendo global. Aquí es donde vemos el corazón de Dios por la diversidad. Jesús no vino a borrar nuestras diferencias, sino a unirnos en Él. Las personas negras, como cualquier otro grupo, son parte de esta hermosa imagen. Su historia, cultura y contribuciones son parte del rico tapiz de la humanidad que Jesús vino a redimir. La iglesia primitiva, una familia diversa de creyentes. El libro de los Hechos nos da una idea de cómo el evangelio comenzó a extenderse por todas las culturas y naciones. Uno de los momentos más significativos es el día de Pentecostés en Hechos 2. El Espíritu Santo llenó a los discípulos y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, permitiendo que personas de diversas naciones escucharan el mensaje de Cristo en su propia lengua. Este momento revirtió la división causada en la Torre de Babel y simbolizó la unidad que trae el Evangelio. También vemos la diversidad de la iglesia primitiva en historias como la del eunuco etíope, Hechos 8, 26 o 40, que ya discutimos. El Evangelio no se quedó confinado a una región o un grupo de personas, se extendió rápidamente, llegando a África, Asia y Europa. Las personas negras estuvieron entre las primeras en abrazar el Evangelio, mostrando su papel central en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo captura esta visión maravillosamente en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo, toda división desaparece. Lo que nos une es mucho mayor que lo que nos divide. La visión final de Dios. Apocalipsis 7:9. La visión de la Biblia para la unidad culmina en uno de los pasajes más poderosos de las Escrituras. Apocalipsis 7:9. Juan describe una escena celestial, diciendo: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la imagen definitiva de la unidad en la diversidad. En el cielo, personas de todos los grupos étnicos, incluidas las personas negras, adorarán a Dios juntas como una sola familia. Sus diferencias no serán borradas, serán celebradas como parte de la belleza de la creación de Dios. Aquí es hacia donde se dirige la historia. Una familia diversa y unida de creyentes glorificando a Dios por la eternidad. Conclusión. Celebrando el diseño de Dios para todas las personas. Las personas negras siempre han sido parte de la historia de Dios, entretejidas en el tejido de su plan divino para la humanidad. La diversidad de culturas, naciones y etnias es un reflejo de su creatividad, no una ocurrencia tardía o un accidente. La palabra de Dios deja en claro que cada persona,
independientemente de su raza, nacionalidad o idioma, está hecha a su imagen, profundamente amada y con un propósito mayor. Al cerrar, quiero recordarte la visión que Dios nos da en el libro de Apocalipsis. Una gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie juntos en adoración ante su trono. Esta es la imagen definitiva de la unidad, un futuro donde la humanidad, en toda su diversidad, refleja la gloria de Dios como una sola familia. Las personas negras no solo son parte de esa visión, son una parte vital del tapiz de la humanidad que Dios diseñó y redimió. La Biblia nos desafía a vivir con esta verdad en mente, a tratarnos unos a otros con el amor y la dignidad que Dios pretendía. Nos llama a derribar barreras, celebrar la diversidad y abrazar la unidad a través de Cristo. No hay lugar para la división, el prejuicio o la desigualdad en el reino de Dios. Su corazón es para la reconciliación, para la sanidad y para que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. De donde sea que vengas, cualquiera que sea tu origen, eres parte de esta historia. Tu identidad está arraigada en el Creador que te hizo formidable y maravillosamente, y tu propósito está ligado a su plan eterno para la humanidad. Vivamos esa verdad en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en la forma en que tratamos a los demás y en la forma en que llevamos el mensaje de esperanza y redención al mundo. El amor de Dios no conoce límites, y su plan para la humanidad es lo suficientemente grande como para incluirnos a todos. Así que caminemos en ese amor, reflejemos su luz y celebremos la belleza de ser parte de su diseño. Que lo honremos con nuestras vidas y que nunca olvidemos que en Cristo somos uno. Si este mensaje te ha bendecido y quieres unirte a una comunidad que busca la verdad bíblica, suscríbete a nuestro canal. Nuestra meta es alcanzar 1000 suscriptores que compartan esta pasión. Y si sientes el llamado de Dios en tu corazón, deja un 777 en los comentarios como señal de tu compromiso con esta verdad.